Y este año lo comenzamos con esa alegría, con ese entusiasmo, leyendo lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Prepare sus corazones, prepare su alma y su mente y vamos a ver qué Dios nos dice. ¿Cuál será el año más hermoso que podemos empezar? Cultivando nuestro corazón, cultivando nuestra vida espiritual. Pero vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos. Marcos, el libro de Marcos, Marcos escribe para los cristianos gentiles, especialmente para los romanos. Esta conclusión se basa en diversos hechos. El primer hecho de Marcos supone algún conocimiento previo de la fe cristiana por parte de sus lectores. Juan el Bautista y el bautismo y el Espíritu Santo se menciona aquí sin comentario. Pero el otro punto no supone el conocimiento de las escrituras judías. Cita a Marcos directamente un pasaje del Antiguo Testamento solamente. En el otro punto, además, regularmente explica las costumbres judías y la geografía. En el otro punto también, finalmente, Marcos omite a propósito la provisión de Jesús de predicar a los samaritanos y gentiles. Ahora, los lectores gentiles de Marcos enfrentaban persecuciones y martirio. Les escribió su evangelio para fortalecer y guiar a los creyentes romanos a lo largo de las terribles persecuciones de Nerón. En primer lugar, sus lectores necesitaban saber que Jesús también había sufrido, para que ellos tuvieran un amplio entendimiento de que para recibir allá ese galardón se necesita sufrir muchas cosas. Pero también se necesitaba saber que Jesús, después de sufrir, había triunfado sobre el sufrimiento y la muerte. Ahora, el Jesús sufriente era además el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Cristo, Mesías y el Señor. Después de la muerte del apóstol Pedro y de otros testigos oculares de la vida de Jesús, era necesario escribir el mensaje del Evangelio. Marcos escribió la historia para verificar estas verdades y proveer un instrumento para transmitirlas a las nuevas generaciones de creyentes. Pero muy bien, ahora, ¿cómo podemos realmente comparar alguna alusión acerca del entendimiento? Bueno, somos el número uno, las más grandes y fuertes, hermosos, campeones. Cada día está proclamada audaces, afirma declaraciones de supremacía. Pero fíjense, todos queremos ser triunfadores, poderosos, no perdedores. Son los que quedan en los primeros lugares. Ahora, en directo contraste están las palabras de Jesús: y el que de vosotros quiera ser el primero, dice Cristo, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora bien, Jesús es el más grande que existe, Dios encarnado, nuestro Mesías, pero entró a la historia como siervo. Este es el mensaje de Marcos, escrito para animar a los cristianos romanos y probar más allá de toda duda que Jesús es el Mesías. Marcos presenta una rápida sucesión de vividos cuadros de Jesús en acción y nos revela su verdadera identidad más por lo que hace que por lo que dice. Es Jesús en movimiento. Ahora, este libro nos da algunos datos. Por ejemplo, en este libro de Marcos hay 125 predicciones en los 162 versículos que contiene este libro. Y solo tiene 25 citas del Antiguo Testamento, por lo cual se le denomina que el Evangelio de Marcos contiene 19% de profecía. Aún en este contenido, este capítulo de Marcos, bueno, es un capítulo escatológico o de las últimas cosas. Es la enseñanza más larga en el Evangelio de Marcos. Pero ahora bien, Jesús asemeja las señales de los acontecimientos astrológicos venideros a los nuevos brotes y hojas en el árbol de la higuera. Ambos significan algo que está por venir, tanto el regreso del verano como el glorioso regreso de Cristo. Ahora, algunos estudiosos han impugnado que esta generación se refiere a los contemporáneos de Jesús o a una raza o pueblo, tales como los judíos que están relacionados por raza. Ahora, debemos comprender esto.
un cumplimiento múltiple puede proyectarse aquí para incorporar a aquellos que ven una destrucción inicial de Jerusalén, así como aquellos judíos que estén viviendo al momento de regreso de Jesús, verán el cumplimiento final de todo esto. Pero fíjense, lo que predijo Jesús aquí sobre el cielo y la tierra, pensando también que está predicho en Isaías, lo que dijo Pedro en Apocalipsis. Pero ahora bien, en este capítulo 13, la nueva tierra, de donde habla de la nueva tierra que tendrá alrededor de 7 veces más terreno disponible, porque ya no estarán los océanos. Las palabras de Jesús, sin embargo, a diferencia de este planeta moribundo, nunca una fuerte doble negación, nunca pasarán, como dice él. Qué consuelo es para tener estas palabras en nuestro corazón, donde nosotros podemos confiar en nuestro Salvador. Ahora, como alguien que fue completo, Dios, y al mismo tiempo completo hombre, Jesús poseía todos los atributos de la deidad, incluyendo la omnisciencia, omnipotencia, la omnisciencia. Él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres y podía calmar las olas. Ahora, cuando Jesús llegó a ser hombre, sin embargo, él voluntariamente renunció al uso independiente de sus atributos. Ahora, como un padre que arroja suavemente la pelota a su pequeño niño, aunque tiene la capacidad de utilizar toda su fuerza, si es necesario, para salvar al niño de correr enfrente de un auto. Por supuesto, hoy, glorificado en el cielo, Jesús sabe el día, fíjese, la hora de su regreso. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, sino solo vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Ahora, con esta perspectiva, este capítulo 13 escatológico de Marcos, podemos tener un pensamiento, nos da una alusión. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar estos acontecimientos? ¿De qué manera nosotros debemos estar alerta? Bueno, para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 33 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, oración. Punto número 2, vigilancia. Su tema es cultivando nuestra vida espiritual. Vamos a empezar en el punto primero. Nosotros tenemos que ir empezando a entender lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos dice. Cómo debemos ir entendiendo qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero si vamos tantito a lo que nos dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 28, verso 19, fíjense, para tener una comprensión más amplia, les doy otro verso, Proverbios 28, 19, para que sepamos cómo debemos ir caminando este 2022 en la palabra de nuestro Dios. Dice, el verso 19 del capítulo 28, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Escuchó eso? Eso es lo que nos dice la bendita y santa palabra de Dios. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Mateo capítulo 7, verso 7. La Biblia dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muy bien, alabado sea el nombre de Cristo. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. No faltan las personas que se rindan después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. Llega a conocer a Dios, demanda decisiones, y Jesús asegura que nuestro esfuerzo serán premiados. No se rinda a su afán por encontrarse con Dios. Siga pidiendo más sabiduría, paciencia, conocimiento y amor y comprensión, y Él se lo dará. El niño en el templo de Jesús pidió a su padre pescado y pan, elementos muy necesarios. Ahora bien, si el niño hubiera pedido una serpiente venenosa, se lo hubiera dado el padre sabio. A veces Dios sabe que pedimos serpiente y no nos los concede. A medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir cosas buenas para nosotros y luego Él nos las da. Cristo nos está mostrando el corazón de Dios el Padre. Él nos es
egoísta, envidioso ni avaro. Pero ahora bien, no tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones. Él es un Padre amante que comprende y cuida y conforta. Si los humanos pueden ser bondadosos, imagine cuán bondadoso puede ser Dios, el creador de todo lo bueno. ¿Sí? El que labra su tierra se saciará de pan. Este tiempo nosotros debemos estar labrando nuestra tierra, ¿sí? Labrando nuestra tierra, edificar nuestra vida en la palabra de nuestro Dios. Ahora, cuando dice pedid, buscad, llamad, bueno, en el griego estos mandatos están en el tiempo presente y sugieren la idea de seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. Aunque Jesús no enseñó que la persistencia en la oración haría que Dios atendiera los deseos humanos, la persistencia, fíjense bien, también es considerada como un sinónimo de fe, de que Dios responderá. Aunque en este verso parece indicar que todo lo que se pida acontecerá, lo que se garantiza es que aquellos que son fieles y persistentes oran, recibirán respuesta a sus oraciones si están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 18, verso 1. La Biblia dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay otro punto donde nosotros debemos buscar la oración, ¿sí? Ahora, las viudas y los huérfanos formaban la parte más vulnerable del pueblo de Dios. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron que debían atenderse como era debido. Ahora, si los jueces malos ceden ante las presiones constantes, cuanto más un Dios grande y amoroso nos responderá. Si hemos sentido su amor, podemos creer que Él responderá a nuestros ruegos. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuesta no significa una repetición sin fin, ni estar en reuniones de oración prolongadas tediosas. La oración perseverante implica ser constante en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de un día en día en la certeza de que Él, nuestro Dios, responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones y no debemos confundirlas con negligencia de su parte. Ahora, al persistir en la oración, crecemos en carácter, fe y esperanza. ¿Escuchó eso? Cuando persistimos en la oración, crecemos en carácter, fe y esperanza. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 16, verso 24. La Biblia dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿qué contraste entre los discípulos y el mundo? El mundo se regocijaba mientras los discípulos lloraban, pero los discípulos lo volverían a ver en 3 días a su maestro y se regocijarían. Los valores del mundo a menudo se oponen a los valores de Dios. Esto puede hacer que los cristianos tengan la sensación de estar fuera de ambiente. Pero aun cuando la vida sea difícil ahora, un día nos regocijaremos. Mantenga la vista puesta en el futuro y en las promesas de nuestro Dios. Ahora, Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios. Ante la gente se acercaba a Dios a través de los sacerdotes. Pero fíjense, después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente puede acercarse a Dios directamente. Ha nacido de un día y ahora todos los creyentes son sacerdotes. Hablan con Dios personal y directamente. Ahora, nos acercamos a Dios no por mérito propio, sino porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha hecho aceptos al Padre, a Dios. Los discípulos creyeron las palabras de Jesús porque estaban convencidos de que Él lo sabía todo. Pero lo que creían solo era un primer paso hacia la gran fe que recibirían cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en sus corazones. En nuestra condición de cristianos deberíamos saber qué continuará. La tensión con el mundo incrédulo que no se conforma a Cristo, ni a su evangelio, ni a su pueblo. Al mismo tiempo, podemos tener la expectativa de que nuestras relaciones con Cristo produzca paz y consuelo porque nos conformamos a Él.
Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. La Biblia dice así: orad sin cesar. Muy bien. Bueno, nuestro gozo, oraciones y agradecimientos a Dios no deberían fluctuar con nuestras circunstancias o estado de ánimo. Obedecer a estos 3 mandamientos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, generalmente va contra nuestras inclinaciones o inclinación natural. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice, empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozoso y ser agradecido con nuestro Dios. No podemos pasar por alto o no podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, pero es posible asumir una actitud de oración todo el tiempo. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, tomando en cuenta que está con nosotros y con la determinación de que debemos obedecerle a Dios en todo. Ahora, luego hallaremos que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. Una actitud de oración no debe sustituir el tiempo dedicado a la oración en sí, sino que debería ser una consecuencia del mismo. El apóstol Pablo exhorta a los de Tesalónica a seguir fielmente a una vida de oración como la suya. Orar sin cesar no significa hacerlo constantemente, sino ser persistente, coherente en las oraciones hasta que recibas una respuesta. ¿Sí? Nutre tu alma, nutre tu vida espiritual para que vayas creciendo. Nútrela, cultiva tu vida espiritual. Con estas palabras, pídele a Dios que te dé el entendimiento para que vayas cultivando tu vida espiritual todo este 2022. Para que tú puedas estar fuerte. Aunque vengan las pruebas y luchas, no te harán caer. Pero vamos a ver ahora el segundo punto. Vigilancia. Conforme el texto 33. ¿Qué es lo que debemos estar en vigilancia o vigilando? Como dijo ahí el Señor en el verso 33. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así es. Tampoco sabremos cuándo moriremos. Debemos estar preparados pensando que Cristo viene pronto para que estemos preparando nuestra vida para un encuentro, ya sea estando vivo o ya sea estando muerto. Pero ahora, vigilante es la incertidumbre de la hora, ¿sí? Y debemos ser vigilantes. Ahora vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 25, verso 13. La Biblia dice así: velad pues, porque no se ve el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. ¿Escuchó eso? La parábola de los talentos también nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. La enseñanza de las ovejas, cabritos, también enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte del cuadro que Dios nos quiere informar. Esta parábola tiene que ver con un matrimonio. Bueno, en la cultura judía una pareja mantiene su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de un compromiso era un pacto similar a los del voto del matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a las casas de la novia para la ceremonia. Luego la pareja formaba parte de un gran desfile. Regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Ahora, tomando en cuenta esta parábola de las vírgenes, estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y guardaban participar en el banquete de bodas. Pero fíjense bien, pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite.
Mientras que iba a buscar el aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar en las fiestas de boda. Ahora bien, ¿qué podemos entender con esto que nos dice la Escritura? Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede compararse ni prestarse a un último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia. La salvación es personal. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. Pero muy bien, en caso de que no se cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría excusarse diciendo que estuvo abrumado. El fracaso solo podría atribuirse a la flojera o el odio o al amo. La parábola del denario, el dinero como se emplea aquí representa cualquier clase de recursos que se nos confía en nuestra mano. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestra habilidad y espera que los usemos con sabiduría hasta que Él regrese. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión es que no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que Dios nos ha dado en nuestra mano. Tenemos que ir cultivando nuestro entendimiento. Tenemos que ir cultivando nuestra vida espiritual. Tenemos que ir madurando en el camino. No podemos seguir siendo niños, ¿sí? Dios prometió recompensar a las personas que velan. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Lucas capítulo 12, verso 37. La Biblia dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Jesús decía a menudo que dejaría este mundo, pero que volvería. Ahora, también expresa que se prepara un reino para sus seguidores. Muchos griegos lo percibieron como un reino celestial. Escuchen esto. Esto es muy importante que ustedes vean lo que los griegos pensaban, ¿sí? Muchos, no todos, muchos griegos, lo percibieron como un reino celestial, no corporal. Pero vamos a ver, los judíos, como Isaías y Juan el escritor del Apocalipsis, vieron esto como un reino terrenal restaurado. La venida de Cristo en un tiempo inesperado no es una trampa ni un truco mediante el que Dios espera sorprendernos. Bueno, es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Durante este tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con otros. Pero fíjense bien, las personas preparadas para la venida del Señor, ¿sí? ¿Cómo deben estar? ¿Sí? Las personas preparadas para la venida del Señor, ¿cómo, de qué manera deben de estar? ¿Cuál es el punto de que ellos deben de estar? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué tanto de cultivo, sí, o más bien cultivada, tendrán su alma en ese momento? Las personas que preparadas para la venida del Señor. Quiero mencionarles 5 puntos, ¿sí? Ahora, ¿cómo estarán preparadas las personas para recibir a Cristo? Veamos punto número 1. No son hipócritas, sino sinceras. Número 2, no son temerosas, sino dispuestas a testificar. O sea, no son medrosas ni miedosas. 3, no viven ansiosas, sino confían. Número 4, no son ambiciosas, sino generosas. Número 5 y último, no son haraganas, sino diligentes. Haga que su vida se parezca más a Cristo, de manera que cuando Él venga esté preparado para recibirles con gozo. ¿Escuchó eso? Ya les di 5 puntos, ¿sí? De cómo deben estar las personas preparadas para la venida del Señor, ¿sí? Si usted tiene esa preparación, usted se va con el Señor. Y quizá esto sea una parte de lo que usted ha cultivado en toda la trayectoria de su peregrinación estando aquí en la tierra. Ahora, haga que su vida se parezca más a la de Cristo, de manera que cuando Él venga, esté usted preparado para recibirle
y darle honra y gloria. Jesús promete recompensar a quienes son fieles al Maestro. Algunas veces experimentamos premios inmediatos y materiales por nuestra obediencia a Dios, pero esto no siempre es así. Si las recompensas materiales vinieran luego de cada obra fiel, estaríamos tentados a alardear de nuestros logros y hacer lo bueno solo por lo que ganaremos. Pero fíjense bien, Jesús dice que si buscamos recompensas ahora, las perderemos después. Nuestro galardón celestial será causa de la más cuidadosa reflexión de lo que hayamos hecho en la tierra y será mucho más grande de lo que podríamos nosotros imaginar. Ahora, ¿cómo debería usted caminar? Usted debería caminar en luz. No debe estar en tiniebla. Los hijos de la luz no duermen. Los hijos de Dios no duermen, grábense esto. Los hijos de Dios no están durmiendo, están cultivando su vida espiritual, están alerta para la venida de su Señor. El apóstol Pablo habló a la iglesia de Tesalónica y les explicó el porqué y los puntos y cómo ellos deberían estar. Veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. La Biblia dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mas vosotros, hermanos, aunque en el día del Señor tomará por sorpresa al mundo inconverso, no sucederá así con los cristianos, porque estarán esperando y anhelando su venida. En su estilo característico, el apóstol Pablo se dirige primero a la creencia de los lectores y después a su conducta. El hecho de que Cristo venga en cualquier momento debería motivar a los incrédulos a aceptar su perdón y a los creyentes a vivir diariamente para Él. Pero fíjense, debido a que los cristianos están informados sobre los sucesos futuros, no deberían dormirse en el sentido espiritual, sino velar y ser sobrio. Aunque todo cristiano está preparado para ir al cielo en el sentido de ser salvo, no todos están preparados en cualquier momento para presentarse ante Dios en la calidad de su vida espiritual. Según estos, se nos llama a enfrentar el hecho de que Cristo juzgará nuestras vidas. En contraste con lo que hacen los incrédulos, el cristiano debe ser sobrio, llevando una vida disciplinada, no solo libre de aborracheras, sino alerta a las realidades espirituales. El cristiano debería ponerse la coraza de fe. Pero fíjense bien, aquí nuevamente aparece la conocida tiranía o triada de la fe, la esperanza y el amor. Los elementos esenciales en la vida de un cristiano, a diferencia la falta de fe del mundo con su amor a sí mismo y a la riqueza. Los cristianos deberían poner su fe en Dios y dar su amor a Él y al prójimo. Además de demostrar fe y amor, los cristianos deberían adoptar la esperanza de salvación y vivir a la luz de la venida del Señor. Esto es nutrir nuestra vida espiritual. Debemos cultivar nuestra vida espiritual. Debemos cultivar esa fe que tenemos en nuestros corazones. En nuestro corazón. Ahora, este 2022 que estamos empezando, estamos a 2 y vamos a empezar a caminar en este año, debe ser mejor que el que quedó atrás. ¿Cuántos fracasos tuviste? ¿Cuántas caídas tuviste? ¿Cuántas veces te enojaste al día? ¿Cuántas veces mentiste en el día? Olvídate, ¿sí? El amor de Dios es más grande que tus caídas. El amor de Dios es más grande de que todo lo que te imaginas. Pero aquí tienes que tener la convicción de que todo hacia arriba, todo hacia el cielo, nada hacia la tierra. Quizás tú estás señalando a alguien que hizo algo que no te agrada, pero tú no te has fijado lo que tú haces en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Prefieres señalar a los demás y no te señalas a ti mismo. Tú te calificas a ti mismo, ¿sí?, como algo que está haciendo lo correcto, cuando tú no te das cuenta que tú también estás haciendo lo incorrecto. Ya deja de juzgar y este año empieza cultivando tu vida espiritual. Cultiva tu vida. La salvación es personal.
Yo quiero culminar esta predicación del día de hoy, pero no antes que usted entienda que en este 2022 debemos cultivar nuestra vida. Debemos cultivar en la esperanza de que un día Jesucristo vendrá por nosotros y nosotros debemos estar seguros glorificando y exaltando el nombre de Dios. Ahora bien, ¿es posible que los cristianos sean engañados? ¿Qué opina usted? ¿Es posible que los cristianos sean engañados? Por eso debemos prepararnos. Yo digo que sí, sí es posible. Hay cristianos que no estudian la Biblia, nada más la leen. La Biblia se estudia porque tenemos la información de Dios. Ahora, tan convincentes serán los argumentos y pruebas de los engañadores en los últimos tiempos que será difícil no alejarnos de Cristo. Si estamos preparados, dice Jesús, podemos mantenernos firmes, pero no resistiremos si no estamos preparados. Para penetrar el disfraz de los falsos maestros, debemos preguntarnos 5 cosas. Veamos la primera que debemos preguntarnos. ¿Ha sido verdadera sus predicciones o han tenido que irse ajustando a lo ocurrido? ¿Usan en sus enseñanzas alguna pequeña porción de la Biblia descuidando el resto? ¿Están sus enseñanzas en contra de lo que la Biblia dice acerca de Dios? ¿Son sus prácticas un medio de glorificar al Maestro o a Cristo? Número 5 y último. ¿Promueven sus enseñanzas hostilidad hacia otros cristianos? Estas 5 preguntas debemos tenerla presente. Estas 5 preguntas tenemos de verla para penetrar el disfraz de los falsos maestros, ¿sí? Si nos preguntamos estos 5 interrogantes, vamos a penetrar el disfraz de los falsos maestros que lo vemos a la vuelta de la esquina, ¿sí? Ahora, fíjense bien, en los días de Jesús el mundo parecía muy estable y seguro. Daba la sensación de estabilidad ellos. En la actualidad, muchos temen la destrucción nuclear. Jesús nos dice, sin embargo, que si bien podemos estar seguros que la tierra pasará, la verdad de sus palabras jamás se cambiarán ni abolirán, ¿sí? Muchas personas están orando para que no vengan terremotos. Muchas personas están orando para que no vengan cosas terribles. Yo quiero decirle, ore o no ore, vendrán cosas terribles, vendrán cosas horribles. Ahora, ¿por qué? No la estoy deseando. Es que se tiene que cumplir las escrituras. Dios y su palabra proveen la única estabilidad en este mundo inestable. Cuán miopes somos al gastar tanto de nuestro tiempo aprendiendo cosas de este mundo temporal y acumulando sus posesiones mientras descuidamos la Biblia y sus verdades eternas. Cuando Jesús dijo que ni siquiera él conocía el tiempo del fin, Cristo lo dijo, afirmaba su humanidad. Por supuesto, Dios el Padre conoce los tiempos y Jesús el Padre son uno. Pero cuando Jesús toma forma de hombre, voluntariamente desistió del uso ilimitado de sus atributos divinos. Ahora, el énfasis de este versículo no está en que Jesús perdió la capacidad de conocer los acontecimientos, no, sino en el hecho de que nadie los conoce. Es un secreto de Dios el Padre. Ahora, Cristo vendrá cuando Él quiera. Nadie puede predecir por las escrituras ni la ciencia el día exacto cuando Cristo volverá. La enseñanza de Jesús es que se necesita preparación, no cálculo. Grábese esto también. Ahora, todo este capítulo 13 de Marcos nos dice cómo vivir mientras esperamos la venida de Cristo, ¿sí? Marcos, el libro de Marcos, el capítulo 13, ¿sí?, que lo llamamos un capítulo escatológico, nos dice cómo debemos vivir mientras esperamos la venida de Cristo. Quiero mencionarles 4 puntos, ¿sí? Quiero mencionarles 4 puntos de cómo debemos vivir mientras esperamos la venida de Cristo. Quiero mencionar el primero. Número 1. No nos dejemos confundir por declaraciones confusas ni interpretaciones vanas de lo que ocurrirá. Número 2. No debemos temer hablar a otros de Cristo. No debe importarnos lo que pueda decirnos ni hacernos. Número 3. Debemos soportar por fe y no sorprendernos de las persecuciones.
Número 4 y último, debemos estar moralmente alertas y obedientes ante los mandamientos para vivir fundado en la palabra de Dios. Así, de esa manera, por lo tanto, este capítulo 13 nos enseña cómo vivir mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, escuche esto, ¿sí? Ahora, este capítulo no se escribió para promover discusiones, sino para estimularnos a vivir de una manera recta para Dios en un mundo donde Él casi no se tiene en cuenta a Dios. Mientras oraba, Jesús estaba consciente del costo que incluía hacer la voluntad del Padre. Anticipaba el sufrimiento que experimentaría y no quería sufrir tan horrible experiencia. Pero Cristo oró, mas no lo que yo quiero, dijo, sino lo que tú quieras, Padre. Ahora, ¿cuál es el costo que tiene para usted el compromiso que ha hecho con Dios? Todo lo valioso cuesta. ¿Está dispuesto a pagar el precio para que al final tenga algo de valor? Bueno, en tiempos de grandes tensiones somos vulnerables a la tentación, aun si tenemos un espíritu dispuesto. Ahora, Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir. ¿Sí? ¿Escuchó eso? En tiempos de grandes tensiones, ¿cómo resistir esas más tensiones cuando somos vulnerables? Bueno, Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir cuando somos vulnerables. Veamos 2 puntos. Punto número 1, cuando oremos a Dios. Lo vamos a resistir cuando concentrémonos en el propósito que Dios nos ha dado. ¿Sí? Así lo vamos a resistir cuando oremos a Dios, cuando nos concentremos en el propósito que Dios nos ha dado. Ahora, si empezamos a caminar en estas instrucciones de Dios, estaremos creciendo en nuestra vida espiritual y el Dios de paz estará pendiente en cada paso que caminemos en el camino que nos marcó Cristo a través de sus enseñanzas. ¿Sí? Ahora bien, ya usted con esta información de la palabra del Señor, yo creo que ya tiene el panorama cómo empezar a cultivar su vida espiritual, empezando con este año 2022. Este año 2022 debe de ser mayor bendiciones para usted, mi amigo, mi hermano, siervo de Dios, iglesias, ¿sí? Los que ministran las iglesias, de una perspectiva mejor que la del año que pasó. Dios estuvo con nosotros, Dios estuvo con ustedes, Dios estuvo con todos. Cuando estábamos llorando, cuando estábamos en prueba, cuando estamos enfermos, cuando estamos en lucha, el Señor estuvo con nosotros. Si empezamos a caminar en estas instrucciones de Dios, estaremos creciendo en nuestra vida espiritual y el Dios de paz estará pendiente en cada paso que caminemos, ¿sí? Pero a través de sus enseñanzas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿A dónde? Siga cultivando su vida. Tiene hoy un entendimiento, tiene hoy una información para empezar a cultivar su vida. Ahora, quiero mencionar el interrogante. ¿Quieres cultivar tu vida en Dios? Si quieres cultivar tu vida en Dios, este es el momento de empezar. ¿Sí? Si quieres cultivar tu vida en Dios, este es el momento de empezar. Mi hermano, mi amigo, empieza a cultivar tu vida en Dios. Empiézalo a cultivar. Inicia este año con la mano alzada, glorificando al Dios verdadero. Empieza este año con tu familia, con tus hijos bendiciéndolos, con tus amigos bendícelos, para que ellos puedan escapar de este mundo lleno de controversia y de maldad. Un día que Dios venga, que nos encuentre preparado a todos. Empecemos a cultivar nuestra vida. Empecemos a caminar de la mano de Dios y de su palabra para que no les confunda a nadie. Pide la revelación a Dios a través de su palabra y dile que te revele el Espíritu Santo la palabra, más bien que te dé el entendimiento, en pocas palabras, que te dé el entendimiento de la Escritura para que tú puedas caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos, mi amigo, pues les bendigo en el nombre de Cristo.
¿sí? Y le deseo de veras, este año 2022 lo mejor a la amada iglesia del Señor. Le deseo lo mejor. Deseo que sean bendecidos sus hijos. Deseo que sea bendecido su esposa, su esposo. Deseo que sea bendecido su padre, su madre, su abuelo, su nieto, su nuera, su yerno, bisnieto, toda la familia que tenga. Mi deseo es que alcancen al Señor. Mi deseo es que se cultiven en las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí estaremos mientras Dios nos preste vida, hablando la palabra de Dios, trabajando en la obra de Dios, bendiciendo a la gente, bendiciendo a las personas que necesitan una palabra de consuelo, un consejo, una palabra de esperanza. Por lo tanto, que el Señor les bendiga abundantemente.